Bueno, navegando con paquetones de olas, estamos yendo por la aleta. Hoy tuvimos 28 nudos de viento real, estamos yendo a 8. Vamos a Preveza, tenemos ya mar abierto porque aquello es son las islas de Antipaxos y ahí tenemos nada, el Iónico. En este episodio navegamos desde el sur, desde la isla de Corfú, hasta la bahía de Preveza, pasando por las ciudades de Parga, la cueva de Afrodita y Amoudia. El barcito de Molos, al sudeste de Corfú, donde vinimos a cenar. Estamos en la bahía. Muy bonita fue el atardecer. Nos vinimos con el gomón. Allá está el lumón. Allá está el lumón. Y en la taberna Petrakis nos deleitamos con un plato de frutos de mar. Nos dirigimos a Parga, una ciudad que nos dijeron que es muy linda, que tiene mucho movimiento, y esta noche en particular necesitamos tener buena internet. Tenemos dos motivos muy importantes para tener buena internet esta noche. Así que además, miren, nos están acompañando los delfines, así que realmente es un muy buen presagio. Acá en Parga vienen los barcos de excursión. Ahí está la ciudad antigua, vamos a ir a la noche. Acá merendando nosotros. Bueno, esta es la ciudad de Parga. Castelo de Parga. Está cerrado ahora. Pero bueno, la vista desde el castelo es muy bonita. En la ciudad de Parga. Hay barcitos, restaurantes. El lumón quedó en la otra bahía. Ahí está Pedro y los chicos deben estar por ahí también sacando fotos. En la parte costera de Parga. Hoy es sábado de la noche. Ahí está el restaurante de sushi, el ancla. Allá arriba el castelo que estaba cerrado. Y de acá salen los barcos de excursión.
Bueno, aproximándonos a Afroditas Cave. Creo que nosotros no vamos a poder entrar. Ahí entra el barquito. Los barquitos de excursión entran a la caverna. Muy bueno. ¿Se quedó atragantada la lancha, decís? Puede ser que se quede la lancha atragantada. Bueno, la gente viene de los hoteles de frente, que creo que algo así como Lynch Bay, hay muchos hoteles enfrente. Vienen desde ahí en stand-up o en canoas. Y bueno, y también están viniendo los que vienen en barco de excursión y quedan ahí adentro atragantados, que capaz que vienen de Amoudia, que es donde pasamos la noche nosotros. Acá van, Alicia, todo hacia el interior de la caverna. Luchando contra los pedalines que le pasan por arriba. ¿Habrá murciélagos? ¿Qué habrá? ¿Estará Afrodita bañándose? ¿Le tirarán monedas? ¿Vencemos con más plata? No se sabe. Y muy pocas millas al sur, llegamos a la bahía de Amoudia. El último tramo, con dirección al Golfo de Arta, estaba expuesto a los vientos del oeste. Bueno, hoy tocó vientito, viento y ola. Estamos yendo a Preveza, tocaron los 28 nudos de viento, ahora bajó un poquitito. Pusimos 2 rizos en la mayor, que la grande, con 2 rizos. Y el Genoa lo enrollamos un poquito, el Genoa chico. Así que bueno, ahora hay 15 de aparente, pero tocaron los 28. ¿Todo bien, capitán? ¿Todo bien? Guarda los paquetes de las olas. Muy bien, ahí va. Bueno, entrando a Preveza, ya se ven las marinas. Un poco de zoom out. Hay que ir dejando una boya roja y verde por un canal, porque a los costados hay algunas piedras. Este el canal está dragado. El primer par de boyas es aquel de allá. Ahí sí se ve. Esta es la marina de Boat Yard Cleopatra de Preveza. Llama la atención la cantidad de barcos que hay en tierra aún. Estamos a fin de julio. Un zoom. Se llegan a ver muchísimos barcos en tierra. Hay unos poquitos en agua y el resto en tierra. Esta es la marina de Cleopatra de Preveza. Hay algunos veleritos fondeados, es bastante completa. Tiene bares, tiene supermercado, tiene también venta de cosas de náutica, es otro negocio que vende cosas de náutica. Es completa. Bueno, Preveza parece una ciudad muy completa también, con negocios y para comprar lo que uno necesite. No es muy linda el agua, es como una laguna, pero para hacer compras y exposicionarse está bueno. Cerca de la marina de Cleopatra hay un montón de negocios de náutica. Nosotros compramos acá, compramos unos cabos a muy buen precio para dice el espina que hay el amantillo y el tercer rizo que dimos cuenta que hacía falta. Pasando por el centro de Preveza, hay bastantes negocios, una peatonal,
Bonito. Buenos precios, barcos de alquiler. Allá está la Marina Cleopatra, la otra parte de la Marina Cleopatra donde tienen los barcos en tierra. Bueno, pues la costanera de Preveza es muy bonita, con restaurantes muy amplios sobre la costa. El ancla es el municipal de Preveza, tiras ancla por proa y te agarras a popa. Nosotros vamos al Borneo, pero bueno, es una alternativa. Lo que pasa es que la verdad que acá hace más calor y hay feo olor. Pero bueno, es otra opción. Es muy linda la costanera para tomar algo, para cenar. En esta región es donde se libró en el año 31 a.C. la famosa batalla de Accio, que dominaba el lado occidental del Imperio Romano. Se enfrentó con Marco Antonio, que lideraba el lado oriental y contaba con el apoyo de la flota de Cleopatra. La batalla se libró en botes a remo y a vela. Este que mostramos lo filmamos en el Museo Marítimo de Atenas. Y nuestro viaje continúa por la zona de Lefkada y luego el Peloponeso. Gracias por seguirnos.